El Carbonífero es el periodo de la era paleozoica que comienza hace 361 millones de años y finaliza hace 290 millones de años. Se conoce también como la era de los anfibios. El periodo carbonífero se divide en dos etapas, el misisípico y el pensilvánico. Las condiciones eran ideales para ellos. Había mucha agua donde poner sus huevos. Este periodo contempló la evolución de los primeros reptiles antepasados, tanto de los dinosaurios como de los mamíferos. Etapa del misisípico. Aparecen animales delgados, 20 centímetros de longitud, y cabezas relativamente pequeñas propia de los reptiles. Y el complejo de huesos que los anfibios tienen en la parte posterior del cráneo está mucho más reducido. Los esqueletos son ligeros y conservaban los miembros extendidos lateralmente y las pequeñas cinturas pectoral y pélvica de los anfibios. Sus manos y pies representan dedos muy largos como los de los lagartos modernos. Aquellos primeros reptiles usaban sus afilados dientes para perforar la cutícula de los insectos, mientras que la mayor parte de los anfibios carecía de fuerza al morder, debido a su cráneo bajo y a la debilidad de sus mandíbulas. Los grupos importantes de la época fueron los amonoideos y los condrictios, tiburones y sus parientes. Muchos peces habitaron los mares carboníferos. Periodo pensilvánico. Cuando los árboles muertos y otros vegetales caían en los pantanos, quedaban cubiertos de lodo. Con el tiempo, los restos vegetales se secaron y formaron lo que llamamos turba. Enterrada bajo capas de tierra y roca a gran profundidad, la turba quedó comprimida y se calentó hasta que, finalmente, se convirtió en carbón. Por eso, a menudo hay que extraer el carbón a miles de metros de profundidad. También por esa razón, los mineros encuentran a veces fósiles de troncos de árbol y plantas. En el Carbonífero superior abundan los insectos, algunos muy grandes como las libélulas de casi 60 centímetros con alas extendidas, árboles de hasta 40 metros, arañas de gran tamaño, al igual que escorpiones, y con el tiempo se fueron haciendo más pequeños hasta lo que se conoce hoy en día. Los mares cálidos del Misisípico fueron el refugio de una gran variedad de seres marinos. Helechos con semilla, Pteridospermatophyta. Los niveles inferiores eran una maleza constituida principalmente por una amplia variedad de helechos y helechos con semilla, aunque algunos también eran grandes y absorbentes. El Glossopteris, que vivía en tierras más altas, fue muy abundante en Gondwana. Sus fósiles son más comunes en sedimentos fluviales. Cordaitales. Es un grupo de árboles altos, de 30 metros. Están relacionados con los gimnospermas que vivían en tierras altas y probablemente formaron grandes bosques parecidos a los modernos. En el centro escolar del lago, el profesor Antonio nos mostrará fósiles y pruebas de este periodo. Buenas tardes, hoy les voy a platicar acerca de 3 periodos de la historia biológica y comenzaré con el periodo carbonífero. Como podemos ver, empezó hace 367 millones de años y acabó hace 290 millones de años. Dentro de los organismos más comunes que había en esta época, tenemos las plantas. En este caso les enseño un ejemplar de una planta llamada helecho, las cuales fueron muy abundantes en esta época. En nuestro país tenemos gran abundancia de estos organismos en el estado de Puebla. Cabe recordar que en este periodo llamado carbonífero, precisamente por la gran cantidad de carbón que se generó, producto de la gran cantidad de bosques que había en aquel momento. Los grandes bosques proliferaban por todo el planeta y los procesos de putrefacción eran muy lentos porque el ritmo de reproducción era muy abundante. Entonces, lo cual fue ocasionando que se formaran grandes volúmenes de plantas muertas, las cuales no se pudrían, y esto fue lo que organizó que se formaran grandes cantidades de carbono. Aquí les voy a enseñar otro ejemplar de helecho encontrado en el sur de Puebla, con los límites de Oaxaca. Esta planta tiene 365 millones de años y es una de las plantas terrestres más antiguas que se han localizado en nuestro país.
También en este periodo hubo gran abundancia de organismos, como es este caso de este reptil. Este reptil es de China. Hubo una evolución en la cual los organismos empezaron a salir de los mares hacia el continente y aparecen los anfibios, que posteriormente en una línea evolutiva surgen los reptiles, que es el caso de lo que tenemos en este fósil. En los mares había gran abundancia de braquiópodos, como el que tenemos aquí, el cual tiene unas características muy peculiares. Podemos ver que se fosilizó con otro organismo, con gusanos marinos. También son abundantes los corales en los mares primitivos de esa época. Periodo Pérmico. El periodo pérmico debe su nombre a Perm, que es una zona de Rusia donde se han encontrado muchos fósiles. En otras regiones del mundo se han realizado muchos descubrimientos de la misma época. Este periodo transcurrió hace entre 289 y 246 millones de años. Durante este periodo, los mares retrocedieron y dejaron más tierra firme al descubierto. La blanda y exuberante vegetación que crecía en las tierras pantanosas durante el Carbonífero fue sustituida por plantas más correosas, que costaban más de digerir. Los continentes empezaron a derivar hacia el norte y los glaciares helados se desplazaron hacia el sur. Desaparecieron los lagos y estanques poco profundos y algunos animales se instalaron definitivamente en tierra firme, así como los reptiles actuales, que ponían huevos en tierra firme y tenían una piel impermeable. Una enorme variedad de reptiles mamiferoides dominaban el mundo a finales del Pérmico. Algunos eran tan pequeños como ratones. Cuando estos reptiles ocuparon el seco paisaje, algunos animales pasaron al aire y al mar. A pesar de su éxito, muchos de estos animales desaparecieron para siempre. No sabemos qué catástrofe acabó con tantos de ellos, cuánto duró la extinción masiva, ni por qué se produjo. Los científicos creen que hasta el 50% de los animales y las plantas terrestres y más del 80% de los animales marinos se extinguieron a finales del período pérmico. Entre estos había grupos importantes como los trilobites, anfibios gigantes que eran la mayoría de los reptiles mamiferoides. Ok, vamos a continuar ahora con el periodo pérmico, el cual inició hace 290 millones de años y terminó hace 245 millones. Tiene como característica la gran extinción de bosques del periodo anterior. Dentro de los organismos más comunes podemos observar a las amonitas. Las amonitas son invertebrados marinos, moluscos, en los cuales de esta parte salían sus tentáculos y nadaban en los mares de aquella época. 2, 1, acción. Como les había mencionado anteriormente, el grupo más abundante en este periodo son los amonites y los goniatites, que es este organismo redondo. Vemos la gran variedad, había gran abundancia, proliferación, había amonites que llegaban a medir hasta 1 metro de altura. En nuestro país los encontramos desde el norte del país hasta el centro del país. Cabe mencionar que en este periodo hay la extinción masiva de muchos organismos, entre ellos los trilobites, como el que tengo aquí en las manos. Los trilobites fueron organismos marinos que se desarrollaron mucho tiempo a lo largo del periodo de la vida. El período Triásico duró desde hace 245 hasta 208 millones de años. Al principio del Triásico, nuevos animales llenaron aquel mundo vacío. El mundo del Triásico comprendía un solo supercontinente llamado Pangea, y los dinosaurios y los demás animales eran capaces de recorrer cualquier parte del mundo sobre tierra firme. El clima era cálido y húmedo. Junto a los ríos y lagos empezaron a crecer varios tipos de plantas, como los helechos. El clima fue mucho más seco en el interior, en el que había grandes extensiones desérticas, situadas en los cálidos trópicos, ideales para los reptiles. Algunos reptiles mamiferoides sobrevivieron desde el Pérmico hasta el Triásico, pero el grupo de más importancia de reptiles fue el de los arcosaurios, que tomaron la delantera. Incluían los tecodontos, cocodrilos, dinosaurios y pterosaurios.
Los tecodontos, los reptiles más importantes del Triásico, dieron origen a los demás arcosaurios. Al final de este periodo hubo otra extinción masiva, más pequeña, aunque acabó definitivamente con los reptiles mamiferoides, los tecodontos y los rincosaurios. Continuamos con la historia de la vida y llegamos al periodo Triásico de la era Mesozoica, que significa vida media, el cual inició hace 245 millones de años y terminó hace 208 millones de años. Dentro de los organismos más abundantes tenemos a los insectos, como el que tenemos aquí. Los insectos es un grupo que prolifera, llegaron a ver libélulas, como la que tenemos aquí, que alcanzaban hasta 1 metro de longitud. Durante este periodo da inicio a lo que serán los organismos más comunes, hablando de los fósiles, que son los dinosaurios. Surgen los primeros dinosaurios, cuyos tamaños son muy pequeños, empiezan los dinosaurios herbívoros, surgen los carnívoros, y aquí tenemos el ejemplo de unos dientes de de dinosaurio marino. También otro grupo importante que surge durante este periodo son, como vemos aquí, la proliferación de ictiosaurios, que son reptiles marinos. Acá tenemos un diente de un ejemplar, en donde vemos que sus características, sus dientes son muy puntiagudos, aserrados, lo cual nos indica que su alimentación es a base de otros organismos marinos.